Clave genética 24. La adicción. La sombra de esta clave es la adicción, el don es la invención, el CD, el silencio. Sombra, la gran falla genética. La sombra 24, cuando se entiende correctamente, explica mucho sobre la naturaleza misma del estado de la sombra de cada una de las claves genéticas. Explica por qué es tan difícil para las personas resolver los profundos problemas recurrentes en sus vidas. Gracias a esta sombra existe la profesión de psicólogo, y esta es la sombra que utilizan las empresas de publicidad. Las personas vienen programadas para la adicción, y el principal responsable de esto es nuestra mente. Es un mito urbano bien conocido que solo usamos un porcentaje muy pequeño de nuestro cerebro, pero cualquier neurocientífico dirá que eso no es cierto. En un día cualquiera usamos casi todo nuestro cerebro. No se trata de cuánto cerebro usamos, se trata de cuán efectivamente lo usamos. Hasta la fecha, el cerebro humano sigue siendo un territorio desconocido. La dirección en la que utilizas el cerebro viene determinada por la genética, de manera que algunas personas son más lógicas y otras son más laterales. Si comparamos el circuito del cerebro con las 88 teclas de un piano, podríamos decir que en las teclas reside un potencial casi infinito para crear música y melodía. Sin embargo, en el caso de nuestros cerebros, tendemos a encontrar las melodías que nos gustan y las repetimos hasta la saciedad. La mayoría de la gente en realidad no piensa por sí misma, sino que ha aprendido patrones de comportamiento condicionados por sus padres, por su entorno, y siguen reproduciéndolos toda la vida. Por supuesto que cada persona utiliza su cerebro todo el tiempo, pero es relativamente raro encontrarse con alguno que tenga un modo enteramente nuevo de pensar. Las rutas sinápticas de los ganglios cerebrales acaban siendo tan trilladas y familiares como una calle principal, y la sombra de esta clave 24 trabaja sin tesón para mantener esta dinámica intacta. La conciencia de masas de la humanidad todavía está dominada por el miedo arcaico y el instinto de supervivencia, desde la perspectiva de nuestro cerebro. Este miedo es una fuerza enorme que impregna la química del cuerpo humano. La sombra de la clave 24 crea un ritmo de baja frecuencia a lo largo de la existencia, y esta frecuencia nos impide pensar fuera de la zona de confort, tanto a nivel físico como emocional y mental. Generalmente seguimos los mismos caminos predecibles en nuestra vida que aquellos que siguen nuestros cerebros, neurológicamente hablando. Esto da lugar a un fenómeno conocido como comportamiento adictivo. Cuando se habla aquí de adicción, no estamos hablando de un desorden psicológico específico, sino de un completo código de comportamiento tan autolimitado que no reconoce su propia adicción. El hecho es que todos los modos de pensamiento son adictivos. Puedes ser adicto al pensamiento lateral del hemisferio izquierdo o al del derecho igualmente. Lo único que rompe el pensamiento adictivo es el silencio, el verdadero silencio. Cada ciclo de adicción tiene interrupciones incluidas, y los seres humanos experimentan esas pausas
como un darse cuenta. Pueden suceder en cualquier momento y su función es confrontarte con tu sufrimiento. En tales ocasiones sentirás una profunda sensación de vacío que te resultará tremendamente incómoda. Nuestra respuesta típica a estas interrupciones para darse cuenta es la de intentar abolirlas, ya sea adormeciéndonos o distrayéndonos. La sombra de la adicción se asegura de que la gente no cambie de verdad. Incluso aunque busquemos nuevos modos de ser, normalmente terminamos siguiendo nuestra adicción en el ambiente exterior y permaneciendo inmutables en lo interior. Tan solo tienes que mirar los actos de cualquiera en el mundo para ver si está viviendo en estado de adicción o en la alta vibración de la invención, que es el don de esta clave. Si están influidos por el estado de la sombra, habrá una parte ansiosa de ellos que parece no relajarse nunca. Incluso cuando abordan cambios aparentes en su vida social, no crean nada de verdad original. Este patrón también tiende a desempeñar un importante papel en las relaciones. Cuando una persona se encuentra a sí misma viviendo repetidamente los mismos escenarios sin darse cuenta del porqué. Incluso cuando cambian las personas con las que se relacionan por otras que prometen ser completamente diferentes de aquellas, se pondrá de nuevo el manifiesto de la misma táctica y estrategia, y con ellas se hará patente un patrón interior neurológico del que parecen no poder escapar. Es importante entender los mecanismos de la sombra de la adicción para poder encontrar las raíces de este hondo sufrimiento humano. Un camino para entrar en el misterio es usar el modelo del Corpus Christi, mencionado en la clave genética 22 de este canal, que te recomiendo volver a repasar. El Corpus Christi se refiere a los 7 cuerpos, capas o fundas del ser humano. Para entender realmente las mecánicas de tu sufrimiento, tienes que tener en cuenta los 3 cuerpos más densos, el físico, el astral y el mental, y la interrelación que hay entre ellos. La raíz del sufrimiento humano está grabada en tu ADN, en el cuerpo físico, el más denso de los 7. Es la herida primigenia sagrada que se ha transferido a toda la humanidad, cuyo único propósito es provocar finalmente tu despertar. En términos vibratorios, al cuerpo físico le sigue el cuerpo astral, del que surgen todos tus deseos de sexualidad, de emociones, anhelos, ansias y sentimientos. Mientras que el cuerpo físico tiene solo necesidades esenciales, como la comida o el calor, el astral tiene deseos, que son innecesarios en términos de supervivencia. La herida primigenia es lo que percibimos como la separación de la totalidad, y el cuerpo astral responde a esta herida con deseos. Todos los deseos están realmente enraizados en un único deseo, el de huir del sufrimiento causado por esa herida original y volver al puro estado de unidad. Si miras profundamente en ese deseo, sin necesidad de manifestarlo, podría autodestruirse, que es el propósito subyacente que hay
en la meditación. El siguiente aspecto de la historia de tu sufrimiento está fundado en el cuerpo mental, la mente. Tu mente reacciona a los deseos del cuerpo astral e intenta buscar la salida de ese sufrimiento. La adicción comienza con la interacción de los tres primeros cuerpos. Tu mente construye imágenes, historias y proyecciones alrededor de los deseos del cuerpo astral, lo que te mantiene en un curso de comportamiento adictivo dirigido a aliviar el sufrimiento. Dado que la mente funciona a través del tiempo, su tendencia fundamental es basar la esperanza de felicidad en el tiempo futuro, más que aceptar las condiciones reales del presente. Actualmente, esta sombra y su proyección a través de la sociedad nos induce a escapar del sufrimiento, centrándose en que todos nuestros deseos se verán realizados en el futuro. Y esta es la razón por la que trascender la conciencia de esta sombra en la vida cotidiana es un desafío tan significativo. Nada externo puede terminar con tu sufrimiento, ya que sus raíces están profundamente ancladas en tu ADN. Solo cuando vuelvas tu mirada hacia el interior y busques la fuente de tu sufrimiento, podrás por fin encarar la cualidad adictiva de tu propia mente. El par programado de esta sombra 24 es la sombra de la clave 44, la interferencia, responsable de las relaciones disfuncionales que se dan a lo largo y ancho del planeta y que son la norma general. Esta disfuncionalidad es la consecuencia de un fallo universal en el sistema operativo genético de la humanidad que viene reforzada por esta sombra. La adicción es la reproducción constante del mismo marco perceptivo sin parar. Y eso es lo que sucede a nivel sináptico con la química cerebral de cualquier persona. Como un ratón girando en la rueda, volvemos a representar una y otra vez los mismos guiones, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Entonces surge la pregunta: ¿cómo escapar de esa rueda de la adicción y resetear el programa para funcionar sin interferencia? La respuesta completa a esta pregunta está en el don de esta clave genética. Pero, en pocas palabras, el mero hecho de verse a uno mismo repitiendo el mismo patrón de comportamiento una y otra vez inicia el primer paso para poder elevar la frecuencia de esta sombra. Y cuando esto ocurre, nuestro cuerpo astral ya no tiene de qué alimentarse, es decir, se ha quedado sin su dosis adictiva. La mente ya no responde a ese deseo, y así es como se abre la posibilidad de ir más hacia adentro, hacia la fuente misma del sufrimiento. El cuerpo astral se purifica a base de una dieta que excluya las estimulaciones externas y, por lo tanto, facilita la entrada en el sagrado territorio del deseo puro, el deseo de retornar a tu verdadera fuente.
La naturaleza represiva de esta clave, de esta sombra, es congelado. Se presenta a través de una brecha en tu conciencia. El miedo que hay dentro provoca una congelación que se puede manifestar de muy diversos modos. Físicamente como una falta de energía, emocionalmente como depresión, mentalmente como una percepción especulativa de la realidad estrecha y cautelosa. El secreto de toda adicción radica en cómo podemos responder a esas fallas en función de nuestra conciencia. El peligro de la adicción es que sellamos nuestro destino en esos precisos momentos sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. En el nivel de la frecuencia de la sombra, simplemente no nos permitimos a nosotros mismos experimentar ese vacío que precede a todo cambio de conciencia. La naturaleza represiva se contrae para no sentir ese estado de silencio que es el vacío. Si fuéramos capaces de encarar esos momentos de nuestras vidas sin contraernos o sin reaccionar, algo realmente asombroso podría germinar en nosotros. La otra forma reactiva de esta clave es la ansiedad, que al igual que la forma represiva, no desea experimentar esos sentimientos de vacío. El sentimiento de vacío lo experimentan todos los seres humanos en diferentes momentos de su vida. Son como brechas que se abren ante nuestros ojos y nos hacen entrar en pánico. Si reaccionamos queriendo eliminar ese sentimiento de vacío, lo viviremos como ansiedad. Se siente como caer en un pozo sin fondo. Y para evitar sentir esa ansiedad, ese miedo, nos enredamos en un sinfín de actividades para que no quede espacio para otra cosa, en lugar de pararnos en ese momento mágico que nos hubiera permitido un gran cambio interior. Esencialmente hay dos tipos de adictos: aquellos que se adormecen y los que se estimulan a sí mismos. La naturaleza reactiva podría estar representada por el típico adicto al trabajo, o por esas personas que no se pueden sentar tranquilamente porque están desbordadas por la ansiedad que surge de impedir el proceso químico absolutamente natural y poderoso que está teniendo lugar dentro de ellos. El regalo, el don de esta clave genética 24, se llama el ingenio, la inventiva. Relajarse en la brecha. En relación con la sombra de la clave 24, hemos examinado la idea de estar enganchados a un paquete de patrones adictivos de comportamiento y además hemos visto que tales adicciones pueden transformarse en patrones diferentes cuando la persona se da cuenta de esas brechas que en definitiva son las que nos permitirán tomar conciencia de estar atrapados en la rueda del hámster y nos podrían ayudar a cambiar en profundidad. Ese tipo de pausas o brechas suceden a todos espontáneamente y pueden durar desde un segundo a una semana o más,
y pueden facilitarnos un cambio total de configuración en nuestra vida. Quizás resulten momentos muy desestabilizantes si no te rindes totalmente a ellos. Tu respuesta a esta brecha determinará si ese hueco se va a convertir en un puente a otro nivel de conciencia o si simplemente te va a llevar de regreso a modos ya familiares de pensar y actuar. En el caso de el don de esta clave, la brecha de conciencia se abarca por completo y por lo tanto se revela como mágica. Las personas con este don se suelen contemplar a sí mismas impidiendo que la brecha se abra, o también reconocen enteramente esos momentos cuando se presentan. En cualquier caso, no se encogen ante el miedo que precede a esos instantes y por lo tanto descubren que esas brechas confrontadas desde la conciencia no son en absoluto nada de temer. Por tanto, ¿qué sucede con la brecha cuando la abrazas? La respuesta es nada, nada en absoluto. El don de esta clave es realmente mágico y contiene el secreto de la genialidad. El genio está muy lejos del pensamiento lateral. Más bien tiene la habilidad de hacer saltos cuánticos. Por ejemplo, la diferencia entre un jugador de tenis muy bueno y un gran jugador de tenis de verdad se encuentra en este don. El gran jugador no seguirá un patrón que su oponente pueda romper, contraatacar y vencer. Por el contrario, se lanzará en tiros completamente inesperados que produzcan momentos de gran intensidad. Este es el don del ingenio, de la inventiva, el don de traer novedades al mundo. La persona con este don es un canal para la originalidad y para las sorpresas, entre otras muchas cosas. El cerebro se puede dividir libremente en materia gris y materia blanca, la primera de las cuales está relacionada con el asunto de la información, mientras que la segunda está relacionada con la acción de comunicar esa información. El ingenio conlleva el misterioso proceso que sucede dentro de las profundidades de la materia gris del cerebro, es decir, con la información que se posee, este don parece actuar como un tipo de catalizador neuronal que permite al pensamiento original emerger a través de esas áreas. El acto del pensamiento humano puede dar una descripción precisa de lo que sucede a través de este don. Cualquier acto del pensamiento humano puede dar una descripción precisa de lo que sucede a través de este don. Cuando piensas en una pregunta, al principio lo haces según tu forma normal de pensar, hasta que te encuentras en uno de esos vacíos mágicos. En el momento en que llegas a la brecha, es como si cambiaras el mecanismo neurológico y de repente se abre una red de sinapsis nueva y más eficiente en tu cerebro. Te permite ver las cosas de repente bajo una luz completamente nueva. Curiosamente, cuanto más eficiente se vuelva tu cerebro, menos lo tendrás que usar. Si puedes simplificar el número de disparos neuronales de tu cerebro, entonces las ideas y revelaciones
pueden volverse más claras y más brillantes. Parece un chiste, pero en realidad, cuanto menos porcentaje de cerebro usas, más inteligente te vuelves. Una de las mejores maneras de explorar las brechas es la contemplación. La meditación de los misterios de la vida y la muerte, del cambio constante y del sufrimiento, te pueden transformar y transportar a súbitos estados alterados de conciencia. Meditar es rendirse al gran misterio, hasta que repentina e inesperadamente se te revele gracias a un proceso de visión interior muy profundo. Que puedas comunicar o no tus visiones interiores de forma exitosa es asunto del don de la clave 23, que como el don de esta clave 24 es parte de la familia genética conocida como el anillo de la vida y la muerte. El anillo de la vida y la muerte es un complejo grupo codónico genético que gobierna la mayoría de los procesos que llevan y traen a los seres humanos dentro y fuera de la forma. Uno de sus mayores símbolos es la rueda, que habla de los procesos mecánicos que conectan el giro de las constelaciones y las galaxias con la rotación de las estructuras atómicas profundas presentes en nuestro cuerpo físico. Todo tiene que ver con esas brechas entre los ciclos, los intervalos entre las vidas, los espacios entre los átomos, el silencio entre las notas de una partitura. La magia y la mutación suceden justo en esas brechas. En los seres humanos, este codón permite que hagamos saltos cuánticos en términos de evolución de conciencia. Este don de la clave 24 es el corazón del proceso creativo. El secreto de este don es realmente uno de los secretos de la creatividad misma. Se trata de un campo acústico que envuelve la vibración de la frecuencia en nuestros genes. En cada ocasión que te topes con una de estas brechas mágicas, tendrás la oportunidad o bien de cambiar a una octava de frecuencia superior o de permanecer atascado en la misma rueda. Una gran verdad sobre la adicción es que puede utilizarse como catalizador de creatividad y elevador de tu frecuencia, porque el ingenio es en realidad también una adicción, pero es una adicción ingeniosa y creativa. Simplemente experimentas elevaciones espontáneas de frecuencia en lugar de la tendencia mental clásica, cuya mecánica es pensar en círculo. La adicción piensa dando vueltas y vueltas a las mismas cosas una y otra vez, mientras que el ingenio piensa en espiral. Esta diferencia es de suma importancia. Todas las grandes invenciones que han guiado la evolución humana, desde las artes a las ciencias, han llegado a través de este puente que es el don de esta clave genética. Solo los que estén deseosos de afrontar su ignorancia
podrán cruzar este puente. Cuando admites que no sabes algo, esa honestidad interior crea un entorno propicio para que la invención suceda, incluso cuando no se pueda prever cuándo podría ocurrir. Sucede habitualmente cuando estás descansando, es decir, manifestando una pausa en algún aspecto externo de tu vida. Cuando estás sentado en silencio, durmiendo, soñando o simplemente sin hacer nada. ¿Cómo salir de la rueda? El Siddhi. Es un reto hablar de este Siddhi de la clave 24, porque ¿cómo se puede describir el silencio? Obviamente no se puede. Lo que sí se puede hacer es considerar las manifestaciones de este Siddhi y construir un contexto a su alrededor. Hasta ahora hemos echado un vistazo a la naturaleza de la adicción y a cómo podría ser elevada o transformada en ingenio creativo. Hemos visto el proceso mecánico de la mente que sigue patrones y cómo esos patrones pueden mutar a otros nuevos, más eficientes y más originales. Cuando llegamos al nivel del Siddhi, realmente tenemos que prescindir por completo de la mente. El silencio es el estado natural básico de todos los humanos conscientes y solo puede acontecer cuando el pensamiento cesa por completo. Durante siglos los seres humanos han intentado todo tipo de técnicas para detener el proceso de pensamiento de la mente. El pensamiento puede, de hecho, enmascararse tras ciertas técnicas, pero el aquietamiento temporal no es lo mismo que el puro silencio de este Siddhi. Este es un silencio que desciende sobre ti, aunque de alguna manera ya vive dentro de ti. Ocurre como resultado del cambio en la geografía interior del despertar humano. El verdadero silencio ocurre cuando el mecanismo del despertar se traslada desde la cabeza hasta el plexo solar. No se puede decir que el silencio se experimente, porque el silencio invoca la paradoja en la que el experimentador deja de existir como aquel que está teniendo esa experiencia. El silencio niega todo, fusiona objeto y sujeto en uno. Para que se despierte un cambio de conciencia de estas características, tiene que haber ocurrido algún tipo de mutación física en el cuerpo humano. Ciertos químicos que se crean en el sistema endocrino impiden el proceso normal, acústico, del pensamiento. Dejas de pensar y empiezas a ser pensado por la vida. No es algo que se pueda describir. En el nivel del Siddhi ya no hay pensamiento, pero hay conocimiento e ignorancia al mismo tiempo. La ignorancia se manifiesta cuando la conciencia descansa, el conocimiento cuando la conciencia entra, de una forma u otra, en comunicación con el mundo exterior. Ambas expresiones son realmente lo mismo. Cuando la mente cesa de pensar, el pensamiento adictivo cesa también. La última adicción de la mente es creer que estás separado de la vida,
y es erradicada cuando la mente entra en ese silencio. En este sentido, el silencio no significa necesariamente silencio físico. El silencio de este Siddhi es un silencio interno de presencia permanente. Como adicción que es, también puede transformarse en esas brechas naturales de la conciencia, de manera que el estado sídhico se expande en esa misma brecha. Sería como darse cuenta que hay un velo que cubre esas ventanas que nos muestran la verdadera naturaleza de nuestra conciencia. La pura conciencia es silencio o vacío y se representa desde el punto de vista del tiempo como el periodo anterior al comienzo del mundo. Solo el auténtico silencio interior puede poner fin a la ilusión de separación. Es este silencio el que está entre y más allá de la actividad de los pensamientos, que es lo que los diferentes sistemas de meditación pretenden enseñar. Este Siddhi 24 nos reserva otras sorpresas. Los antiguos sabios chinos llamaron a este hexagrama 24 del I Ching el retorno, un nombre con muchas interpretaciones e implicaciones. Ya hemos visto cómo actúa la naturaleza constantemente revolucionaria de esta clave. Se parece bastante a un rollo de película que se reproduce una y otra vez, con los mismos fotogramas, hasta que, en el nivel del don, el ingenio, se abre una brecha, se añade un nuevo paquete de fotogramas y la reproducción continúa. Este es el silencio entre las notas musicales o las brechas entre los átomos que ya hemos mencionado antes. Es la llamada materia oscura, denominada por la física moderna. En términos del destino humano, nuestros sabios han tratado de explicar ese movimiento recurrente a un nivel metafísico, lo que ha dado lugar a muchas de las grandes teorías místicas. Dos de las más representativas de ellos es el karma y la reencarnación. La doctrina de la reencarnación es de particular relevancia para este Siddhi. Los sabios han hablado largo y tendido sobre el destino mayor del alma humana cuando se encarna en el mundo de la forma, la cual vive su ciclo karmático y después se reencarna una y otra vez hasta que llega el momento de trascender para siempre la forma. Sucede así que los seres humanos tienen un tipo de adicción cósmica por la forma misma, y hasta que esta adicción no se rompa de una vez por todas, la humanidad no podrá ser verdaderamente libre. En esta era, Occidente ha tomado la idea de la reencarnación originalmente oriental y la ha adaptado a la principal corriente dogmática de la nueva era, de la New Age. La mayoría de los maestros contemporáneos y gurús más conocidos hablan abiertamente del hecho de la reencarnación. Se ha elaborado este tema con profundidad en la clave genética 22, que podrás conocer en este canal. Sin embargo, tal y como testimonia el Siddhi de esta clave, la reencarnación no es más que la interpretación
de una verdad mucho más simple, que desde el punto de vista de este Siddhi no es más que una ilusión. A pesar de lo que puedan decir los maestros, a la mayoría de la gente le gusta la reencarnación como idea, porque les da una sensación de que hay algo a lo que pueden agarrarse después de la muerte. Nos da la idea de continuidad y de justicia en base de toda la creación. Desde el punto de vista de este Siddhi, la reencarnación no es más que otro concepto nacido del propio lenguaje del maya. Este tema se explora con profundidad en el Siddhi de la clave genética 44, que es el par programado de este Siddhi 24. Ambos devuelven la historia humana a su forma pura y simple, en la que los seres humanos son vistos con bastante frescura, simplemente como un grupo de seres equipados genéticamente por la conciencia para representarla. Cuando una pieza del equipo muere, se acabó, pero jugó su papel en la escritura del gran guión de la trascendencia. Incluso cuando el actor ha muerto, la obra sigue. La obra debe seguir, como se suele decir. Por lo tanto, lo que parece seguir regresando al mundo de la forma, realmente no lo abandona nunca. Los cuerpos nacen y mueren, y sus específicos funcionamientos conscientes mueren con ellos. Pero la conciencia superior continúa más allá de ellos. Este es el silencio, inmortal, intangible, más allá de la forma. Así que, cuando te identificas o recuerdas una vida pasada o una vida futura, lo que haces es simplemente recordar la información que hay en tu línea fractal. Y eso está contenido en tu sangre. Pero ningún aspecto del yo sobrevive a la muerte, a no ser el silencio de la conciencia misma. ¿Y cómo puede haber algo más que el silencio si el verdadero silencio niega la conciencia? Por lo tanto, hay algo relativamente cierto en el concepto de la reencarnación y su culminación, la iluminación. Sin embargo, el intento de identificarse con un continuo de conciencia permanente es una verdad a medias. Lo único que se reencarna verdaderamente es el silencio. En la clave genética 22 puedes conocer más sobre la reencarnación, la iluminación gradual de los diversos cuerpos sutiles conforme se encarnan en la forma, que atraviesan vidas en los estados del bardo para volver de nuevo a comenzar. Puedes aprender incluso cosas del cuerpo causal, la capa sutil de tu ser que sobrevive a la muerte, como portadora de la esencia de tu evolución para la próxima vida. Pero el cuerpo causal se ve como una ilusión cuando llegamos a cierto punto del proceso, ya que al disolverse o esfumarse, florece la iluminación. En este punto, la reencarnación termina,
pues encuentras el resquicio en la gran rueda y te sales del drama permanentemente. Todas esas descripciones maravillosas son parte del guión de nuestro drama celestial y su verdadero propósito es ayudar a asentar la mente y a otorgarle un sentido de continuidad lógica. Por lo tanto, permanece consciente de la amplia naturaleza de la paradoja que te aporta este nivel del Siddhi. Todas las descripciones son básicamente instrumentos del Maya que pueden o no ayudar a que te relajes en dicho Maya. La clave está siempre en relajarse, porque solo cuando te relajas puedes encontrar la brecha mágica y experimentar la verdadera dirección, no la que te da tu mente, sino a tu voz interior. Cuando se hayan terminado todas las historias, solo quedará el silencio que siempre estuvo presente en esas mágicas brechas entre los átomos, entre las notas, entre las palabras y en las vidas de todos los seres humanos.